La empresa Trigos del Perú S.A. es una de las empresas distribuidoras de trigo más importantes del país. Mantiene como socio comercial a la empresa Odesa, Trigos de Ucrania. Su relación comercial se mantiene intacta por 5 años. Incluso durante la pandemia, Odesa cumplió con la entrega del suministro. Debido al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los meses de marzo a mayo del 2022 no se logró entregar 300 toneladas de trigo. Es así que la empresa Odesa solicita a la empresa Trigos del Perú que no se le aplique penalidades e informó que la mercadería se encuentra en el puerto de Odesa lista para salir el día 7 de julio del 2022. Sucede que el ejército ruso llegó al puerto de Odesa el 10 de julio del 2022, controlando los embarques marítimos. Es así que lo que sucede con las 300 toneladas faltantes es lo siguiente. 100 toneladas se quedaron en el puerto de Odesa bajo control del gobierno ruso y expropiado. 100 toneladas fueron dirigidas al puerto Yuzhny, que se encuentra bajo la protección del gobierno de Ucrania. 50 toneladas se encuentran en otro puerto, pero por su falta de almacenamiento se encuentra en estado putrefacto. 50 toneladas fueron transportadas por las carreteras, de las cuales 15 toneladas se perdieron por los bombardeos de los aviones rusos, y 35 toneladas fueron hurtadas por la población ucraniana. Ahora, ¿cómo podemos indicar la condición de deudor, acreedor y la prestación en este caso? La condición deudor, acreedor y la prestación. En este caso, el deudor sería la empresa Odesa, el cual en este caso tenemos que la asociación de la empresa Trigos con la empresa Odesa, que lo mantienen hace 5 años, la cual por motivos de guerra que hubo entre Ucrania y Rusia, no llegó a concretar su distribución la empresa Odesa, por lo cual en este caso el acreedor, que sería la empresa Trigos, podría exigir una indemnización, ya que por el incumplimiento que tiene la empresa Odesa como deudor a este. Como bien nos indica el artículo 1138 del Código Civil, el cual corresponde a una indemnización por falta de incumplimiento, el cual avala al acreedor a exigir una penalidad que indemnice aquel incumplimiento que tiene el deudor. También por otro lado, el acreedor podría ponerse de acuerdo o tener una conversación con el deudor, ya que el deudor no sabía que iba a ocurrir dicha guerra, que le afectaría directamente a él económicamente y también le afectaría al acreedor en este caso. Entonces es un hecho que ocurre improvisamente, que nadie sabe qué iba a pasar. Entonces, por lo cual podrían llegar a un acuerdo. En este caso, en la prestación sería el servicio que la empresa de Trigos brinda al comercializar este tipo de productos, el cual también, como ya dije anteriormente, tenía una asociación con la empresa Odesa durante 5 años. Y que ahora, con esto de la guerra, se veía afectado, ¿no? Ambas empresas. Toda la razón. Entonces, así de esta manera encontramos las diferencias entre el deudor, acreedor y la prestación. Ahora, ¿qué argumentos podemos sustentar en favor de la empresa Odesa Trigos de Ucrania? Se produce por parte de la empresa Odesa Trigos de Ucrania un acontecimiento independiente, no previsible y mucho menos no evitable. Por este efecto, la empresa se ha encontrado en la imposibilidad de cumplir la obligación, por lo cual se dio la imposibilidad de dicho acontecimiento de la entrega de las toneladas de trigo, que no pudo ser evitado por la empresa Odesa, debido al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo cual el hecho fue irreversible y fuera del alcance de la empresa. Por ello haremos referencia al artículo 1315, caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consiste en un evento extraordinario, imprevisible e irreversible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Haciendo referencia a lo mencionado, lastimosamente se presenta el caso fortuito previsto en el artículo 1315,
debido a que la mercadería que se pretendía trasladar por vía marítima no fue posible por la guerra entre ambos países, siendo así un daño ajeno a la voluntad de Odesa. En consecuencia de lo sucedido, es un accidente no imputable al deudor y excluye de culpa y el nexo causal, exonerando con ello de responsabilidad civil al deudor de la prestación. Y por otro lado, ¿qué se puede presentar a favor de la empresa Trigos del Perú? Como se ha podido analizar, entendiendo que la guerra entre Rusia y Ucrania fue un suceso imprevisto que tuvo impacto a nivel mundial, sabemos que la conflagración entre estos países tuvo el hincapié en los meses de marzo a mayo del 2022. Un periodo de 3 meses. ¿Qué significa esto? La empresa Odesa pudo pedir la rescisión del contrato por motivos de fuerza mayor y caso fortuito, puesto que para ese entonces y hasta la fecha queda en incertidumbre de cuándo acabaría esta guerra. Además, conforme al artículo 1138 del Código Civil, se tiene en cuenta que, inciso 1 del presente artículo, si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si lo hubiere, y el deudor queda sujeto al pago de la correspondiente indemnización. Expuesto lo anterior, la empresa Odesa menciona a la empresa Trigos que la mercadería saldría con fecha del 7 de julio del presente año. Sin embargo, se sabe que el ejército ruso el día 10 de julio empieza a tener control de la mercadería en el puerto de Odesa. Quiere decir que la mercadería no salió el 7 de julio como acordó la empresa. Ahora, siguiendo lo citado en el artículo 1138, inciso 1, el bien, en este caso la mercadería, durante los próximos 3 días a lo acordado, queda bajo la responsabilidad de la empresa Odesa. A lo expuesto, si en el contrato hubiere cláusulas penales que especifiquen explícitamente indemnización de daños y perjuicios, el cumplimiento de Odesa haría efecto a esta cláusula. ¿Y cómo creen que se podría explicar la pérdida por lucro cesante de la empresa Trigos del Perú? La pérdida por lucro cesante por parte de la empresa Trigos del Perú S.A. es de 300 toneladas de trigo, de las cuales 100 toneladas se quedaron en el puerto de Odesa bajo el control del gobierno ruso y expropiado. 100 toneladas fueron dirigidas al puerto de Yuzhny, que se encuentra bajo la protección del gobierno ucraniano. 50 toneladas se encuentran en el puerto de Krasnoyarsk, pero la falta de almacenamiento se encuentran en un estado de putrefacción. 50 toneladas fueron transportadas por las carreteras, de las cuales 15 toneladas se perdieron por los bombardeos de los rusos y 35 toneladas fueron hurtadas por la población de Ucrania. El lucro cesante, considerando la ganancia de 30.000, en total sería de 90.000. Perfecto, ahora sabemos cuál fue la pérdida por lucro cesante. Y ahora vamos a tener una opinión sobre el respecto al incumplimiento del contrato en estado de guerra. El incumplimiento del contrato en caso de guerra se presenta en la imposibilidad de cumplir con la ejecución de la obligación. Sabemos de que ambas empresas se obligan entre sí al cumplimiento de lo pactado en su relación comercial y contractual. Sabemos también de la obligatoriedad de que se le otorga el contrato, pero ¿qué sucede cuando el bien no se puede entregar ya que se pierde o deteriora, lo cual obviamente hace imposible cumplir con la obligación? ¿A quién imputo cuando no sé a qué imputar? El objeto solo se pierde y no es culpa de nadie. Analizamos ya el artículo 1315, el cual regula el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, es el estado de guerra un evento extraordinario e imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación. Está claro, pues, de que el impacto de la guerra ha afectado notablemente no solo al caso presente, sino a muchos otros contratos. Es importante no olvidar el análisis de todos los hechos fácticos en cada caso concreto, así como que es de suma importancia el análisis de todos los acontecimientos mencionados, no solo por la relevancia jurídica, sino también porque esto nos conlleva la reflexión de que la guerra trae consigo no solo pérdidas materiales, sino también graves afectaciones que pueden desencadenar en daños irreparables e irreversibles. ¿Y ustedes creen que conforme al contexto actual de la guerra entre Rusia y Ucrania, se recuperó la normalidad del suministro de trigo? Con respecto al actual contexto del suministro de trigo y su exportación en Ucrania, ya existen buenas noticias.
ya que el 22 de julio del 2022 se firmó un acuerdo con Rusia en la ciudad de Estambul, en el cual consiste en reanudar la exportación de cereales por parte de Ucrania, ya que este país son uno de los principales exportadores en estos tipos de alimentos, y así de esta manera poder aliviar la crisis alimentaria que se estaba viviendo a nivel mundial por la ausencia de estos alimentos. Este acuerdo permite que los buques de carga puedan exportar desde 3 puertos ucranianos, los cuales son Odessa, Pivdenji y Chornomorsk, alrededor de 22 toneladas de cereales almacenados en silos. Y bueno, cabe mencionar que dicho acuerdo fue precedido por el secretario general de la ONU, quien fue Antonio Guterres, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresa que este acuerdo contará con un sistema de control muy estricto para tener bajo control todo barco que salga y entre por el Mar Negro. Y por último, afirma que tendrá una estabilización mundial con respecto a los alimentos y nivelando los precios de los mismos.